Bueno, ya hay que iniciar de nuevo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todavía en este tema del español y del inglés que debemos saber todos. Esto es algo que la diferencia entre un adulto y un niño, ¿qué es? ¿La saben? ¿La qué? Sí, eso sí. Pero la diferencia entre un niño y un adulto es la responsabilidad que tienen. Los padres son los que tienen la responsabilidad de criar, de cuidar y de sostener a sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no sabemos inglés? Y acuérdense, no lo estoy regañando, es por su bien. Lo que pasa con nuestros hijos cuando nosotros no sabemos inglés es que nuestros hijos se vuelven... No lo voy a escribir. Nuestros hijos se vuelven traductores, contadores, ¿qué más? ¿Qué más fui? Delegado, ¿cómo se dicen en español los que? Representante legal. Un niño se sabe que la vida es difícil, que estando aquí en otro lugar donde usted no creció es dificultoso. Pero un niño de 10 años no debería de tener que ser representante legal de su familia. No debería de ser traductor. No debería de ser el contador. Bueno, pues son cosas que viví yo y de eso aprendí a tener la responsabilidad de saber cómo hacer las taxas, de saber qué formularios legales llenar y qué hacer esto. Yo les llenaba todos mis papás, todos los formularios, y hasta para pedir por un rato hasta para pedir en el restaurante me decían, tú pide. Y hasta ahora yo he conocido familias de que un día estaba cenando yo con una amiga y su familia y estábamos en un restaurante aquí en los Estados Unidos y el papá le decía, pídeme esto, pídeme lo otro, pídeme esto. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos esas responsabilidades a nuestros hijos? Causa una adolescencia prematura. Dejen que sus hijos sean niños. Dejen que ellos jueguen, dejen que ellos se expresen de la manera que se puedan expresar. Si los ponen a ser abogados, traductores, contadores, representantes, todo lo que hasta se escucha como lotería. El representante, sus hijos dejan de ser niños. Ya cuando le ponen la responsabilidad a ellos de esas cosas. Por eso es importante enseñar el español y el inglés. Porque estamos aquí, tenemos que tener una casa que es bilingüe. Y yo he conocido muchas personas que se ofenden, que no hablen ese inglés en mi casa. ¿Por qué no? Sus hijos deben de saber, deben de aprender. Pero una buena regla es esto. Bueno, usted no lo tiene que seguir, pero les voy a decir. La regla que había en mi casa es cuando alguien te habla a ti en español, tú le contestas en español. Cuando alguien te habla a ti en inglés, tú le contestas en inglés. ¿Entendido? Ajá. Entonces, ahí, si tenemos esa regla en casa, y yo sé y luego nosotros como los padres, que tal vez no sabemos bien el inglés, y el hijo nos quiere decir algo en inglés,
pues nos frustramos porque no te estoy entendiendo. Y tú me quieres decir algo de más o me lo estás diciendo en inglés porque no quieres que te entienda. Entonces hay que evitar ese dilema, ese problema, por medio de aprender los dos idiomas. Y también, lo vuelvo a decir, nuestros hijos deben de ser hijos, deben ser niños. Ellos no tienen... Yo sé que a veces se tiene que hacer, a veces es difícil, a veces no sabemos suficiente, pero tal vez ustedes saben suficiente español para... Yo me acuerdo muchas veces en la casa que mi mamá me decía a mí, mira, háblale los de la luz, que por qué cobraron tanto. O háblale eso del otro. Y luego yo le decía, no, yo no quiero hablarles, tú háblales. Tú diles como tú les dices. Y cada que luego contestaban el teléfono, yo les decía, no, tú háblales, yo no les voy a hablar. Tú tienes que aprender inglés. Y luego también mi papá, contestaban el celular y decían, speak Spanish. Speak Spanish. Luego con su speak Spanish. Bueno, hagan eso, que speak Spanish, que si hay alguien que habla español, es bueno que sus hijos sepan, pero también no es bueno que sus hijos estén en esa circunstancia donde ellos tienen que estarse preocupando de cosas que no son de las que los niños se deben de preocupar. ¿Sí me entienden? Bueno, también he hablado de esta adolescencia prematura. A veces, regresando a lo que es del matrimonio entre la pareja, nos podemos acostumbrar a que el hombre trabaja lejos, está fuera de casa, o tal vez la mujer trabaja lejos, está fuera de casa mucho tiempo, o están de ustedes dos distantes. ¿Y quién se queda en la casa? Pues los niños. ¿Y con quién está allí para darte compañía? Son los hijos, ¿no? Que también es lo bonito de tener hijos, que ellos te hacen compañía. Pero lo que los hijos no deben ser y no deberían de ser es tu confidente. Hay muchas cosas que a veces le decimos a los hijos que es que tu papá hace esto y no me pone atención. O es que tu mamá, muchas veces la mamá le dice al hijo, o el papá le dice a la hija, no, es que tu mamá no me entiende, es que tu mamá siempre se hace por el lado de allá o por acá. Bueno, historias que se escuchan, ¿no? Y luego tienen al hijo que tiene 12, 13 años, o la hija, que ellos se deberían de estar preocupando de cualquier otra cosa que se deberían de preocupar los niños, no por mantener la unión entre sus papás. La unión entre ustedes es de ustedes, no de los hijos. También regreso a lo que es la amistad entre ustedes. Ustedes tienen que saber convivir con ustedes mismos, porque luego llega una edad que ya son grandes, ya se fueron los hijos de casa, y esa familia que tenían entre ustedes, entre esposos, entre cónyuges y hijos, ya nomás vuelve a ser entre esposos. Y luego ya cuando llega ese momento, los que ya son señores de grandes saben de sus propias experiencias. Puede ser, no estoy diciendo que sí, pero puede ser que ya en ese momento, ya cuando tú eres grande y tu esposa es grande, ya son grandes de edad, ya están solos otra vez en la casa, pues, hola extraño, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor. 20 años de su vida se pasaron nomás preocupándose por los niños, en vez de seguir en su propia relación. Deben ustedes ser amigos de Dios y amigos entre ustedes, para que cuando sus hijos se vayan de casa y formen sus propias familias, ellos puedan tener sus propias familias. ¿Qué significa? ¿De qué hablo? Siempre se debe de honrar al padre y a la madre, siempre.
siempre se deben honrar, siempre se debe de respetar, tal vez lo que tengan que decir. Pero ya cuando uno se va de casa, ya cuando uno ya es grande, la responsabilidad cae sobre ti. Yo, aunque tenga papás, la responsabilidad de salvar mi alma, de que yo, o cuidarme, es mía. Yo tengo responsabilidad mía. Y si yo un día, primero Dios, llego a ser sacerdote, mi mamá no va a venir a regañarlos, mi papá no va a venir a resolver los problemas que haya. Yo soy el que tengo que resolver eso, porque yo ya he formado mi propia familia, que es la parroquia. Igual ustedes tienen sus propias familias. Entonces por eso, cuando llegue su momento, y por eso también les digo que sí es bueno tener también a un punto amistad con sus hijos. Ya cuando ellos empiezan a crecer y tienen su propia personalidad, sus propios gustos, ellos pueden llegar a convivir juntos un poquito más como amigos ya cuando van creciendo los niños. Pero ustedes dos deben de seguir siendo amigos, porque luego llega un punto en que sus hijos están tratando de tener su propia familia. Ellos están tratando de tener su propia familia acá por este lado. Y si en la niñez o en la adolescencia prematura tu hijo era tu confidente con el que hablabas de todo y ya no vive en tu casa, ¿qué vas a querer hacer ya de señora grande o de hombre grande? Estar metido en la vida de tu hijo. Porque por 20, 30 años, eso fue toda tu vida fueron tus hijos. Y se olvidaron ustedes de la unión entre los dos. Esto les va a hacer bien a sus hijos, en que ustedes se amen, como dijeron en el altar, hasta que la muerte nos separe. Les hace bien a los hijos porque ellos luego pueden vivir su propia vida. Porque, ¿qué no es lo que queremos todos? Que ellos lleguen a crecer, que lleguen a ser hombres y mujeres de bien y que vivan una vida feliz. Y esa vida en felicidad, esa vida alegre, viene solo cuando las cosas están en orden. Cuando esta pareja se preocupa de esta pareja y esta pareja se preocupa de esta pareja. Y es bueno, siempre debemos de respetar al padre y a la madre. Y cuando hemos vivido una vida familiar bien, sí, el hijo va a querer seguir contacto con sus padres. Claro que vamos a querer seguir en contacto con nuestros padres, vivir cerca de nuestros padres o visitarlos con frecuencia. Pero no lo deberíamos de tener que hacer de necesidad. Porque si yo no le hablo a mi mamá, ella está sola. No, la soledad, no debe de existir soledad mientras que estén juntos los esposos y que tengan relación con Dios. Y luego ya saben, cuando está una familia metida en los asuntos de otra familia, ¿qué pasa? Bueno, ustedes ya saben. Ya saben qué pasa. A veces se ponen las cosas muy difíciles. Muy difíciles. Bueno, les voy a seguir, ya nos quedan 15 minutos, les voy a seguir un poco más de los otros temas. Y hablando de este tema, quiero hablar un poco de lo que yo he llamado, lo que he visto que es el Dios de la familia. Porque hay un solo Dios, pero muchas veces ponemos a nuestra familia en el lugar de Dios. ¿Cómo es esto? Les voy a leer una cita bíblica que dice: y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos.
No piensen que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino la espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí, por mi causa, la hallará. Entonces, se escucha como que esto nos contradice lo que nos ha dicho Dios, que debemos de respetar a nuestra madre y a nuestro padre. Y lo que yo he visto es que muchas veces ponemos, por no tener problemas con mi hermano, pongo la fiesta con mi hermano antes de las necesidades de mi familia, de mi núcleo. Yo por ir a esa comida, porque si no voy a esa comida, ya para Navidad no me van a dejar olvidar que no fui a esa comida. ¿No? Y que si no vivimos en tal lugar cerca de mis hermanos, luego van a decir que nos olvidamos de ellos. O si no vivo cerca de mis papás, van a decir que nos olvidamos de ellos. O hay muchas veces que los propios hijos llegan aquí a la iglesia y dicen, no puedo venir a la iglesia ese día porque ese día va a haber cumpleaños de mi prima, hermana, que va a cumplir 2 meses. O no puedo, y he visto en otras iglesias que tienen un retiro requerido para confirmarse y dicen, ese día no puedo venir al retiro porque ese día mi abuelita cumple 82. Es que tiene que ver, si es requerido y si tu abuelita es buena cristiana, ella va a entender que tú tienes que faltar a mi cumpleaños para que te puedas recibir ese sacramento. Si tú le estás diciendo a tu hijo, no puedes ir a esta cosa porque pues ese día yo quiero que tú estés aquí, pero ellos quieren hacer algo de la iglesia, ¿qué punto tiene? Entonces, muchas veces ponemos a la familia extendida, especialmente la familia extendida, no debe de interferir con tu familia. Tú tienes tu familia. Tú dejaste a tu padre y a tu madre y formaste una familia. Entonces lo que hemos llegado a ver mucho es que familias se involucran. Y más bien el Dios no es el Dios de la familia, sino el Dios de la comodidad. Porque no aprendimos a hablar, a discutir en nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros primos. No sabemos cómo decirle, mira hermano, quisiera ir a esta fiesta, o quisiera asistir, o quisiera ayudarle en esto, pero mis hijos tienen esta necesidad, o mi esposa tiene esta necesidad que no puedo asistir. Preferimos quedar bien con el hermano, porque no sabemos discutir con el hermano o con los padres. Con la esposa sí sabemos discutir. Con el esposo sí sabemos discutir. Pero con los hermanos, ya cuando estamos grandes o con los padres, no queremos quedar mal. Entonces ponemos a nuestra comodidad encima de nuestras responsabilidades que hemos prometido ante Dios. Entonces nomás les dejo eso pues de tarea. Que existe un solo Dios. Un solo Dios. Y ese Dios quiere su lugar en tu vida. Entonces, pongan mucha atención en eso. Ya nos queda poco tiempo de esta plática, pero quiero decir, volver a repetir que ustedes no solo tienen su matrimonio. Bueno, en su matrimonio ustedes están aprendiendo porque ya no se casan sabiendo todo, ya lo sé.
Ya eso ya se sabe. No se casan sabiendo ser esposa. No tienen hijos sabiendo ser padres. Uno sí se debe de preparar para ser padre, para ser esposo o esposa. Pero hay muchas cosas que solo puedes aprender en el trabajo, haciendo lo que es. Pero tú, en tu aprendizaje de cómo ser mejor esposo o mejor esposa, estás dando el ejemplo a tus hijos del matrimonio. Entonces, lo que tú enseñes en casa es el único ejemplo que tienen tus hijos. Entonces, llegamos a un punto en que tal vez ya tienen hijos más grandes, que son adolescentes, y les empieza a llamar la atención. Bueno, volvemos a la reja. Quieren hablar con muchachas, quieren hablar con muchachos, y ya les llama la atención el sexo opuesto. Ustedes como pareja tienen que prepararlos para entender que el matrimonio es la unión entre mujer y hombre, y una unión que solo puede existir bajo una unión con Dios. Si sus hijos no saben que para eso es el noviazgo, mejor que no tengan novio. Si sus hijos no saben que cuando uno se casa, y eso es lo que les voy a decir. Al matrimonio no se juega. Al matrimonio no se juega. Es algo serio, porque ustedes en su amor o en su amor verdadero o en su pasión de novela van a crear almas eternas. Sus hijos, cuando mueran sus hijos, sin importar ustedes, bueno, ustedes importan, pero cuando mueran sus hijos o van a ir al infierno o van a ir al cielo. Entonces ustedes le están dando el ejemplo. Al matrimonio no se juega. Al ser papás no se juega. Ustedes, bueno, ¿a quién le digo? Ustedes ya saben eso, ¿no? Ustedes ya tal vez, no todos, pero algunos tal vez han cometido errores y saben eso, que el matrimonio no se juega. Entonces les pido de favor que a sus hijos les enseñen eso, que ya cuando se quieran casar, ya cuando quieran tener novio en serio, es para casarse, es para formar una familia, y ya al casarse están diciendo que ellos están preparados para tener hijos. Entonces, si ellos no están preparados para tener hijos, también no deberían de tener sexo. No deberían de... En la casa ustedes les deberían de enseñar. Y ustedes van a decir, pues eso ya les hablamos de eso cuando sean grandes. Pero les voy a decir que ya la edad de mucho de lo que he estudiado, la edad de promedio en donde los niños están expuestos a la pornografía, a diferentes cosas que corrompen la sexualidad humana, que fue hecha por Dios para glorificar a Dios, ya es a la edad de 8 años. A los 8 años ya los niños están siendo expuestos a la pornografía, a cosas sexuales que ellos no deberían, en su cabeza no deberían de entender. Y yo sé que a ustedes les duele escuchar eso, porque a lo mejor en sus tiempos no se escuchaba de eso, pero ya es la realidad en la que vivimos. Ya desde una más temprana edad deben explicarle a sus hijos de sus propios cuerpos. No dejen que la escuela les explique eso. Ustedes encárguense de enseñarle a sus hijos sobre la sexualidad. Bueno, y algo más que les voy a decir es que el matrimonio... al matrimonio no se juega. Aquí otra vez nos dice la Sagrada Escritura. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra comete adulterio. Los discípulos
le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Si uno no puede aceptar la responsabilidad del matrimonio, es mejor no casarse. Entonces, explíquenle a sus hijos, por favor, es mejor esperarse a tener 30 años de edad para casarse que meterse a una relación indebida. Pero lo que pasa es que ustedes, bueno, nosotros como mexicanos nos afecta mucho el dilema de que esto no es bueno. Que ya cuando una mujer tiene 24 años, ya dicen, la quedada, ya se quedó en casa. Ya se quedó en casa. ¿Y eso les afecta? ¿Eso le afecta a las muchachas? No. Porque luego, bueno, no alcen la mano. Pero luego una se llega a sentir de que, pues ya me quedé sola. Ya no voy a encontrar a nadie. Y luego ya el primero que le diga algo bonito, el primero que la trate bien es con el que caen. Y tal vez ese no era el hombre con el que se debería haber juntado o casado. Entonces, déjense de eso. Ustedes tampoco no se entrometan en las vidas de otras familias. Porque ese es el problema, que dicen, pues mi hija ya tiene 23, 24, y luego cuando se encuentran en Walmart, tus hijos ya se casaron. No se casaron. No. ¿Y ya tienen nietos? No tenemos. Entonces, pero a uno le da pena. No te debería dar pena que tus hijos están esperando. No te debería dar pena. Entonces, ustedes no le pongan esta presión a las mujeres de su propia familia, y por favor no se entrometan en la vida de otras personas. Ahorita seguimos. Ahorita va a haber tiempo para preguntas. Entonces ya estamos por terminar. El matrimonio sabemos que se puede solo con Dios. Y les voy a hablar un poco de... ¿Quién sabe qué es un yugo? Dígame qué es un yugo. La herramienta que les ponían a los animales, sí, para que jalaran parejos cuando usaban la yunta. Sí. Sí. Ese era usado en especial en los toros, en las vacas. Ajá. Entonces un yugo también es un aparato, pero también en los tiempos bíblicos la palabra yugo se usaba para explicar las enseñanzas o el estilo de vida de algún maestro religioso. Entonces por eso Dios nos dice que su yugo es suave, su enseñanza, su manera de vivir es suave. Entonces las parejas, por eso se dice cónyuge, porque tú estás en el yugo conmigo, cónyuge, tú estás ahí conmigo, ¿ok? Aquí estamos los dos amarrados. Ajá. Entonces, por eso les pido que por favor, es más fácil estar en el mismo yugo cuando tenemos las mismas ideas. Es difícil vivir esta vida que yo les estoy diciendo cuando ustedes no creen o uno no cree, uno sí cree, uno cree de más, bueno, no se puede creer de más, pero uno cree muy fuerte en su religión y otro no. Entonces el yugo está desanivelado, así nos vamos chuecos, y luego el surco quedó todo chueco. Entonces es importante que también el matrimonio sepamos que es más fácil, no imposible, pero se ahorran mucho en casarse con alguien que es de su misma religión, que tiene sus mismas ideas, o con alguien que respete sus ideas. Por último, ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que va a haber más tiempo para hablar, para hacer preguntas, y también el padre va a dar un tema a él. Al final yo quiero terminar
con hablarles de, sí, enséñenle a sus hijas, ustedes mujeres, enséñenles a sus hijas cómo respetarse a sí mismas y darse a respetar. Hombres, enséñenle a sus hijos verdaderamente qué es el amor de un padre. En especial a los padres, les pido por favor que no amen, no les enseñen cariño a sus hijos solo cuando metan un gol, solo cuando muchas veces les enseñan cariño a sus hijos solo cuando llegan con una novia o con otra y dicen, es mi hijo si es mujeriego. Todas quieren a mi hijo, o mi hijo es el más alto, o es el otro. No importa que sea el más chiquito, el más prieto, el más gordo, tú quiérelo, es tu hijo. Tú enséñale porque mira, mucho de lo que pasa aquí, de lo que yo he vivido como seminarista, de lo que vi el padre como sacerdote, es que nosotros estamos compensando por el amor espiritual, por la guianza espiritual que no están teniendo en casa. Ya como escuchamos, el hombre es la cabeza de la familia. El hombre es no tan solo la cabeza de la familia cuando se viene a proveer lo material, sino también a proveer lo espiritual, lo necesario. Entonces, a mí me da mucho gozo, mucho orgullo poder ayudar a los diferentes muchachos que vienen aquí y a las muchachas también darles un ejemplo y aprender del ejemplo del padre Bolen, como él es padre, verdaderamente padre para alguno de estos hijos. Pero hay un solo padre aquí, hay un solo sacerdote y solo somos 2 seminaristas. Entonces nuestra vida de todos sería más fácil si los hombres que son cabeza de la familia se encargan de su familia. Por favor, quieran a sus hijos, enséñenles cariño y ocúpense ustedes de lo espiritual. No nomás los manden aquí para lo de religión y de lo espiritual. Ocúpense ustedes de sus hijos. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, por eso tenemos pláticas como estas, para apoyarlos, pero yo no puedo reparar algo que ya está quebrado, algo que ustedes no han formado bien. Es muy difícil. Con Dios todo es posible, pero es muy difícil. Entonces, ya para terminar, les digo ánimo. No es fácil tener hijos, no es fácil ser papá, ya ser papá de edad grande, con hijos ya con sus propias familias, no es fácil. Entonces, ánimo, sigan. Y ahorita vamos a tener un tiempo de que ustedes puedan tener preguntas sobre lo que hemos platicado, y vamos a estar yo, el padre y el diácono. Entonces hay que terminar esta plática en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Small group right now? Mm-hmm. No. So you said, what did you mean by stage of life? How were you going to divide that up? Oh, okay. Nos vamos. Well, tell me first real quick. Just like young kids out of the house. That's about it? Yeah. Okay, so probably want to divide it up more than that. Okay. So start with that. What we'll do is, I would say if the kids are out of the house, they can go to one part of the room, and then the others will divide it by sector in the parish. Which you don't know about. Okay. So. Okay, ahorita antes de tener el tiempo de preguntas, lo que yo quisiera hacer es un tiempo de discusión entre ustedes, porque ustedes son los que tienen hijos, ustedes son los que tienen familia. Entonces nos vamos a dividir. Los que ya sean mayores, que ya no tengan hijos en casa o ya tengan hijos grandes, nos vamos a reunir de este lado del cuarto. Los que todavía tengan hijos en casa más chicos, nos vamos a reunir de este lado del cuarto, y como va a ser un grupo más grande, luego el padre nos va a dividir un poco más. Entonces hay que movernos ya.
Los que ya son más mayores, que tengan hijos fuera de casa, vamos a estar acá, tráiganse su silla. Y luego los que tengan hijos en casa, de ese lado. Sí. So, Tenemos dos, grandes y chiquitos. okay, so los que no Los tienen chiquitos. niños, ningún niño, go wherever you just said, where you just said. De ese lado. All right. Los demás,